Querido Alexis Milo, ¿cómo estás? Hola David, qué gusto saludarte. Oye, a ver, con muchas preguntas por hacerte por hoy, querido amigo. ¿Qué pasa porque por primera vez la cotización del euro frente al peso es menor? Es menor que la del euro frente al dólar. Del peso frente al dólar, ya me hice bolas. Bueno, pero me entendiste, ¿no? O vuelvo. Sí, no, perfectamente. No, mira, tienes razón. Mira, lo que pasa es que el dólar se ha apreciado respecto al resto de las monedas porque se espera que Estados Unidos siga subiendo su tasa de interés y que la Unión Europea la mantenga baja. O sea, eso es lo que explica que por primera vez desde que existe el euro sea más caro un dólar que un euro. Ah, se cortó. Yo dije, ay, qué inopinadamente terminó la conversión. Sí, hay mucha gente que se ha acercado a preguntarme qué es lo que está pasando. Porque es un caso, pues, inédito. Ahora sí, sin caer en las exageraciones, sin caer en nada de eso. Que se trata de algo que no ocurre normalmente desde que nació el euro, que nació a la par del dólar. Tradicionalmente los euros son más caros que los dólares frente al peso. No pude decir bien. Y ahora lo que estamos viendo es que por primera vez en la historia es más barato un dólar, eh, un euro frente a un peso que un dólar frente a un peso. Se trata de un fenómeno interesante y ya como bien lo estaba diciendo Alexis, tiene que ver primero porque los mercados están convencidos, sin discusión, sin darle ninguna vuelta, que la Reserva Federal va a seguir aumentando muy fuertemente las tasas de interés. Ya regresamos contigo, querido Alexis. Nos fuimos cuando eh, eso que estaba repitiendo ahorita, que los mercados están muy convencidos de que la Reserva Federal seguirá aumentando las tasas y el Banco Central Europeo no lo hará en tal medida. Así es, querido David. Mira, salió el dato de nómina no agrícola en Estados Unidos, en donde se crearon más de 300,000 empleos, mucho más que lo que se esperaba. Esto lo que quiere decir es que la Fed tiene cancha, tiene campo para seguir aumentando su tasa de interés. Y esto obviamente hace que los activos en dólares, sobre todo los activos de corto plazo, vayan a pagar un mayor rendimiento y por eso es que hay un aumento, por eso es que el dólar se ha apreciado y por eso es que el dólar por primera vez en mucho tiempo esté por arriba del euro. Y A esto ver, dices obviamente, mucho tiempo, yo creo que es por primera vez en la historia, pero sí, no me quiero equivocar porque ya ves que siempre es histórico, todos los datos son históricos, nunca antes visto. Pero yo tengo la impresión de que el único momento que estuvieron 1-1 frente a el euro y el dólar fue cuando surgió el euro. así es, así es. De hecho, el euro fue diseñado para salir 1-1 con el dólar y en ese momento estuvo 1-1. Sin embargo, pues debido a la importancia que tenía el euro, el hecho de que era una moneda que representaba pues, una unión económica como la zona del euro, hizo que se fuera alrededor de 1.2, que es el promedio histórico. Sí. Y llegó a estar 1-1 en algunos episodios, ¿no? Pero de alguna manera, pues ahorita con la apreciación del dólar, regresa a esa posición. Ahora, ¿cuándo es la reunión de la Reserva Federal y conoceremos su decisión de política monetaria? Mira, la próxima decisión es en agosto, ¿no? De hecho, mira, en este momento te doy el dato exacto, pero la próxima decisión será el 26-27, ves que hacen una especie de reunión de 2 días de Sí. julio, ¿no? Entonces, el 27 de julio sabremos cuánto es lo que aumenta la Reserva Federal. Lo que se espera es que lo haga en 75 puntos base, de alguna manera de lo que se lee de los últimos comunicados, y que por lo tanto el Banco de México tenga que hacer algo parecido en su reunión, que es así es antes. Bueno, digamos, es exactamente un mes después, el 22 de agosto El de 22 de este agosto, año, sí. ¿no? Uh-huh. Ahora bien, Ajá. ¿no es un movimiento muy adelantado? Pues mira,
es adelantado en el sentido de que sí es cierto, tienes razón, entre julio y agosto pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, pues yo creo que el Banco de México tiene muchos elementos para creer que la Reserva Federal va a seguir aumentando sus tasas de manera un poco más agresiva, ¿no? Ahora, O sea, hoy la mayoría del mercado es lo que está viendo. pues sí, y más con este dato de empleo. Mira, de hecho, es una situación muy peculiar, querido David. Si tú ves hoy el mercado de Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos cayó, ¿no? Y cayó de manera muy importante. Entonces, es porque Estados Unidos de alguna manera está viendo un crecimiento más vigoroso, lo cual aleja las probabilidades de una recesión, y no digo que estén lejos, solamente digo que las reduce Dejémosle de estar de un menos cerca. consenso exactamente, está menos cerca, pero al mismo tiempo el hecho de que salga bien el dato de empleo y que la Reserva Federal vaya a aumentar sus tasas, hace pensar que entonces, por lo tanto, la tasa a la cual se descuentan las acciones de las compañías que cotizan en la bolsa sea mayor, y esto es lo que ha traído esta caída. O sea, digamos que el mercado de valores está en la situación de perder, pierde en algunos momentos porque la probabilidad de recesión sea mayor, o pierde en otros momentos porque aunque no vaya a haber recesión, pues si no hay recesión, la Fed va a subir las tasas en mayor medida, y entonces también a subir las tasas que pagan los bonos, que son, como tú sabes, inversiones más seguras que las que son en acciones, pues también caen los precios de las acciones, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a seguir viendo, yo creo que digamos, malos episodios en la cotización de la bolsa. Este ha sido un año malo para la bolsa, ¿no? Ha sido un año malo, después, digamos, de 2, 3 años en donde la bolsa había tenido un desempeño pues, relativamente bueno. Por eso es que algunos analistas lo que piensan es, bueno, a ver, esta burbuja que se estaba haciendo en la bolsa, porque llega un momento en donde, pues verdaderamente, los famosos múltiplos, ¿no? Que como tú sabes es la relación que hay entre el precio de las acciones y el rendimiento de las acciones, pues esos múltiplos se habían disparado. Entonces muchos decían, no, la bolsa está muy cara, está en máximos históricos, esto tiene que desinflarse. Bueno, eso es lo que está pasando. En ese sentido, digamos que las caídas de la bolsa que hemos visto en las últimas semanas, pues corresponden a lo que tú mencionabas. Un aumento quizá desmedido, un aumento más que proporcional en los últimos años, esa parte ya se deshizo. Entonces, por eso es que algunos dicen, bueno, ya, aquí para la caída de la bolsa, a menos que tuviéramos un episodio, digamos, pues tipo 1987 o 2000, el año 2000, es decir, un martes negro, ¿no? Esos famosos días en donde de pronto los mercados tienen una salida muy fuerte, a menos que tuviéramos eso, pues la bolsa debería detenerse aquí, Pero ¿no? no se ve, o sea, no es algo que se espere en el panorama, porque parecería que todo viene como más, déjame usar el término coloquial, más cantado, ¿no? Pues sí, mira, a ver, uno de los riesgos es que si la Fed sigue subiendo su tasa, la bolsa siga cayendo y llegue un día en que caiga tanto que eso pueda generar una recesión. Mira, distinto a lo que pasa en México, en Estados Unidos, los americanos, el americano promedio sí tiene dinero en la bolsa, ¿sí? Sea a través de inversiones propias, personales, o sea a través de sus fondos de pensiones, etcétera. Entonces, el americano promedio sí sigue mucho la bolsa. Y una caída muy fuerte en la bolsa, de alguna manera reduce su riqueza, ¿sí? Y eso es algo que pudiera estar asociado a una reducción en el poder adquisitivo del americano promedio, y que es por lo que algunos creen que la propia bolsa pudiera originar una especie de recesión, ¿no? Por eso Y se volvió a cortar la llamada. Sí, a diferencia de México, en Estados Unidos es muy fácil invertir en el mercado de valores, es muy, muy fácil. Es muy fácil hacerlo, hay opciones casi para todos los bolsillos. Y aquí en México no es tan sencillo, no es tan fácil. Y entonces sí la bolsa tiene una característica mucho más importante en el resto del movimiento económico. ¿No es así, Alexis? así es, querido David, qué bueno que ya no soy regulador de telecomunicaciones.
ocasiones por eso que No, no, pues que... ya cae la llamada y ya no es El otro día nomás me me puedo encontré quejar. el fin de semana me encontré a uno de tus compañeros en el gobierno de Calderón, Ajá. y él me decía, ya te contaré fuera del aire. Y me decía, ¿cómo están las cosas? Qué bueno que ya no estamos. Yo le decía, exactamente es al revés. Qué malo que ya no están. No, bueno, no, bueno, pero mira, como te decía, ¿no? De la bolsa y que no se nos caiga la llamada, pero, pero sí, o sea, lo que te decía es que eso podría originar una recesión en Estados Unidos. No lo vemos. A ver, por eso es que pensando de manera pragmática, estos ajustes a la baja en la bolsa que hemos visto en las últimas semanas no son tan malos si consideramos que son una forma ordenada del mercado de valores de Estados Unidos de irse acomodando y de evitar la posibilidad de un ajuste más brusco que pues fuera un poco el detonante de una recesión, ¿no? Creo que eso es bueno hasta el momento. Sí, o sea, no se ve. A ver, ¿tú qué esperas para a esta distancia que todavía parece larga? ¿Tú qué esperas de la decisión de política monetaria de Banco de México? Mira, yo espero que sigan siendo su tasa 1-1 con la Reserva Federal. De alguna manera siguen teniendo espacio. Quizá el Banco de México acabe en tasas que representen una política monetaria restrictiva, pero la verdad es que yo creo que eso ayuda al crecimiento. Mira, lo que pues muchos de los que nos escuchan seguramente son muy jóvenes y no recuerdan, pero pues México tenía tasas de inflación arriba del 100%, Mi primera nota 160 de y ocho tantos por columnas, ciento, exacto, mi primera ¿sí? nota de 8 columnas fue la inflación de noviembre de 1988. Para el mes Exacto. fue 5.7% y para el año era 158%. Fue mi primera nota de 8 columnas. Exacto, a ver, lo que pasa es que a veces lo olvidamos, pero el hecho de que hoy podamos tener créditos para autos, créditos hipotecarios, que podamos tener, las tasas que cargan las tarjetas son muy altas, pero el hecho de que en la economía haya crédito actualmente se debe en muy buena medida, David, a que hay una inflación menor, ¿no? Entonces, en la medida en que esas expectativas de inflación ya sigan ancladas, esto va a poder seguir siendo una realidad. Te digo, lo que pasa es que se nos olvida, pero pues esa es la realidad. Entonces, Claro. lo que yo esperaría es que de alguna manera el Banco de México reaccione fuerte. Mira, tenemos un mal que por bien viene, si es que me permite el término, y es que México como es un país poco apalancado financieramente, el aumento de tasas nos pega poco. El crédito Sí. bancario como proporción del PIB es 30%, es bajo. Genera Entonces, algunas otras distorsiones, querido amigo, como el crecimiento del financiamiento de proveedores, que eso es una cosa que se llama puede ser. jineteo. Querido amigo, platicamos otra vez esta semana. Sí, claro que sí, querido David, ¿eh? A tus órdenes como siempre, Que te dejen en paz en la ¿eh? consultoría. Un fuerte abrazo.